Bienvenido, bienvenida a Kimuria. Las reglas de la magia, 10ª parte. Del 7º septenario de aforismos del Arbatel de la Magia, los aforismos 43 a 49. Aforismo 43. Dios está vivo, y sus obras viven en el estado que han elegido vivir, pues Él quiso que, por su libertad, pudieran someterse espontáneamente u oponerse a sus leyes. Ofreció sus recompensas a los obedientes, sus justos castigos a los desobedientes. Por libre voluntad, se alejaron del Creador espíritus orgullosos y que desprecian al Hijo de Dios. Están reservados para el día de la cólera. Les ha sido dejado un gran poder en la creación, poder limitado, sin embargo, y retenido siempre en dichos límites por el freno de Dios. Al mago de Dios, es decir, el ser iluminado por la sabiduría divina, formado por Dios, Él lo conduce con su mano hacia los bienes terrestres, tanto los más modestos como los mayores. Grande es el poder de Satán a causa de los enormes pecados de los hombres. Por ello, los magos de Satán han realizado obras poderosas y en mayor número de lo que se podría creer. Aunque mantenidos en su esfera, dominan sin embargo la ciencia humana y todo lo que concierne a las cosas corporales y transitorias. Sobre ello testimonian los acontecimientos cotidianos y muchas historias antiguas. Cada una de las magias es especial según el fin que persigue. Una conduce a los bienes eternos y no se sirve de los temporales, sino como acción de gracias. La otra, a quien la eternidad preocupa poco, se entrega entera a lo corporal para gozar libremente de todos los deseos y delicias, despreciando a Dios y a su cólera. Aforismo 44. El paso de la vida ordinaria de los hombres a la vida mágica difiere en poco del paso del sueño a la vigilia. En efecto, lo que en la vida ordinaria sucede al hombre de manera inconsciente e ignorada, le sucede al mago de manera consciente y por su plena voluntad. El mago comprende cuando su espíritu piensa por sí mismo. Sabe si delibera, razona, decide o decreta el acto a realizar por cuenta propia, y cuando por el contrario sus pensamientos proceden de una esencia separada que le asiste, diagnostica de qué orden emana esta inteligencia separada. El hombre no versado en la magia es arrojado aquí y allá por sus pasiones como una bestia salvaje, tanto si sus pasiones emanan de él mismo o de las esencias que le rodean. No sabe hacer frente con el verbo de Dios a los proyectos de sus enemigos, ni protegerse contra las acechanzas del tentador. Aforismo 45. El mayor precepto de la magia es saber qué es lo que debe aceptarse para su uso de un espíritu asistente y qué es lo que debe rechazarse. Nos lo enseña el salmista. ¿Cómo corregirá el joven su camino? Guardando tu palabra, oh Señor. El precepto más importante de la sabiduría es guardar el verbo del Señor para que el maligno no lo arranque de nuestro corazón. Debemos admitir y aceptar el resto de sugestiones que no sean contrarias ni a la gloria de Dios ni a la caridad con el prójimo, sin tratar de averiguar de qué espíritu emanan estas advertencias. Guardémonos, sin embargo, de preocuparnos demasiado con cosas poco necesarias. Según el precepto de Cristo, Marta, Marta, de muchas cosas te ocupas. María escogió la buena parte y no le será quitada.
Así es como hay que comprender el dicho de Jesucristo: buscad primero el reino de los cielos y su justicia, y el resto os será dado por añadidura. El resto es todo lo que exige la parte mortal del microcosmos: el alimento, las vestiduras y las artes necesarias para la vida. Aforismo 46. Nada es más estimable en los hombres que la firmeza de palabra y acto, y, como lo parecido atrae a lo parecido, ninguno es más feliz que quienes viven así, pues los ángeles santos, que detestan a los hombres vanos como las hojas muertas, los rodean y los protegen con su guardia. De ello resulta este aforismo 46. Que cada uno llame a los espíritus conformes con el género de vida que lleva, pues advirtamos bien a quien quiera alzarse por encima de su vocación, que no se deje frecuentar por algún espíritu maligno venido de los confines del mundo, porque le engañaría y finalmente le precipitaría a la ruina. Este precepto es muy importante. Midas, queriéndolo transformar todo en oro, llamó a un espíritu semejante, dueño de estas transmutaciones, y, engañado por él, hubiera muerto de hambre si la misericordia divina no se hubiera apiadado de su locura. Idéntica aventura ha ocurrido en nuestros tiempos. Una pobre mujer de Frankfurt que robaba y devoraba plata de cualquier clase. Si los hombres siguiesen estos preceptos y no tomaran la historia de Midas por una fábula, serían más cuidadosos en moderar sus pasiones y pensamientos, y el viento de los montes dorados de utopía no los agitaría tan continuamente. Hace falta anotar también, con cuidado, que tales obsesiones ceden fácilmente al verbo mágico cuando son recientes y no han tenido tiempo aún de enraizarse en un espíritu ocioso y vacío de verbo divino. Aforismo 47. Quien está fuertemente apegado a su vocación tendrá por ello compañeros constantes en su estudio que le proporcionarán todos los éxitos deseables. Si además tiene algunos conocimientos de magia, los espíritus no rechazarán aparecérsele y charlar familiarmente con él, así como servirle en las diferentes atribuciones que tengan. En el bien, buenos y actuando para su salvación; en el mal, malos y trabajando para su pérdida. Numerosos son los ejemplos en el mundo entero y cada día nos los suministra nuevos. En el bien, Teodosio antes de su victoria sobre Arbogasto; en el mal, Bruto, perseguido antes de su muerte por el genio de César, que condujo a degollarse a sí mismo al que había matado al padre de la patria y a su propio padre. Aforismo 48. Toda magia es la revelación de una clase de espíritu cuya ciencia propia es esta magia. Así las 9 musas incitaron a Hesíodo a la magia novenaria, como cuenta él mismo en Teogonía. Así el genio de Ulises inició a Homero, como lo prueba su Psigiogagie. Hermes fue instruido por el espíritu del alma de las alturas. Moisés por el mismo Dios de la zarza ardiente. Los 3 magos que vinieron a Jerusalén a buscar a Cristo, por el ángel del Señor que los conducía. Daniel por los ángeles del Señor. Por lo tanto, que nadie se vanaglorie de poseer la magia por sí mismo. Solo la misericordia de Dios o algún otro destino espiritual pueden hacer que se adquiera. Este es el origen, esta es la causa del desarrollo de toda magia, sea buena o mala. Por eso Tages, el primer maestro de magia de los romanos, surgió de la tierra y declaró que por orden celeste su culto estaba dedicado a Diana de Efeso.
Igualmente Apolo y toda la religión de los gentiles ha sido recibida de estos mismos espíritus y no es obra humana, como piensan los saduceos. Aforismo 49. Que la conclusión de este isagogia sea la misma que hemos dicho antes, a saber, no hay sino un Dios, fuente de todo bien, y un único pecado, la desobediencia a la voluntad divina. De ahí el temor del Señor como iniciación a la sabiduría, y de ahí la utilidad de toda magia, pues al temor del Señor sucede la obediencia a la voluntad divina, y a ella la presencia del Señor y de su Espíritu Santo, en el dominio sobre todos los ángeles y sobre los inagotables tesoros divinos. La magia inútil y condenable surge en el momento en el que el pecado nos invade por haber perdido en nuestro corazón el temor de Dios. El príncipe de este mundo, el Dios de este siglo, establece inmediatamente en él su reino y sus ritos para obtener las ventajas que debe retirar. Igual que la araña que rodea con sus hilos a la mosca que cae en su tela, así Satán rodea a su presa con el hilo de los deseos hasta que la agota y deseca, haciendo de ella materia para el fuego eterno. A otros los protege y los eleva a las más altas cimas para que la caída sea mayor. Mira alrededor tuyo, lector benévolo, acuérdate de la historia sagrada y profana y verás que el mundo está lleno de magos en su doble reino, el del bien y el del mal. Con esto concluimos con las reglas de la magia del Arbatel de Cornelius Agripa. Espero que esta información haya sido interesante y útil para ti. Desde Kimuria, hasta pronto.